Muy feliz encuentro, bellezas del bosque. Hoy les traigo un video en el que me siento en cierta manera en la necesidad de compartir con ustedes ciertos aspectos dentro del mundo de la magia que vemos a diario y muchas veces no prestamos atención. Y ya sea en grupos, foros, libros, programas de televisión, etc., lo encontramos casi como una patología que creo que ya es momento de resolver, o mejor dicho, de evitar. Y estoy hablando del sensacionalismo mágico. Cuando nos referimos a sensacionalismo es toda esta parafernalia básicamente que hay alrededor de un tema que genera interés, pero que genera un interés muchas veces ficticio, muchas veces creado, muchas veces por morbo, u otras veces también por aquella necesidad de agregar cierta cuota de o misterio o interés a ciertos aspectos de nuestro día a día. Y en la magia esto sigue ocurriendo, porque si vemos en nuestro día a día, en la gente que habla, en la gente que sale en televisión, en los temas mágicos en general, sea que lo hables con tu amigo o sea que lo veas en un foro de Facebook, siempre encontramos este sensacionalismo, un sensacionalismo infundado, con razones que no tienen razón de ser, valga la redundancia, y sobre todo nos encontramos con un mundo lleno de creencias que van más allá del criterio de cada quien. Y seguramente me dirán, Sebas, pero las creencias de cada quien son de cada quien y no tienen por qué ser cuestionadas. Sí, en parte, pero en otra parte tenemos que encontrar este grado de criterio antes de que nuestra creencia termine por cegar nuestra capacidad de razonamiento. Y les voy a explicar a qué me refiero. Pensemos, por ejemplo, en estas personas de una religión determinada a la que les leen un pasaje del libro de esta religión y la gente dice, pues sí, es cierto, ¿verdad? Sí, así fue. Y no cuestionan las cosas. Es decir, podrías tú tranquilamente creer en lo que quieras creer sin perder tu grado de criterio. Dentro, por ejemplo, de muchos sistemas neopaganos, podemos afirmar que los dioses no existen y sin embargo trabajamos con ellos. ¿Por qué lo hacemos? Porque nuestra cuestión de fe está depositada en esta fuerza, en este egregor, con la conciencia clara de que son deidades que, si bien la comprobación de una deidad científicamente está o no comprobada, pues para nosotros es que sabemos que las deidades son creadas por nosotros, los seres humanos, para tener cierta conexión con una fuente que nos apoye en ciertas cosas o en ciertas respuestas que buscamos en nuestro día a día y cuyo arquetipo resuena con nuestra forma de ser. Pero no quiere decir que por esto los neopaganos estemos dando vueltas creyendo todo lo que nos dicen y sí, pues los dioses están aquí, aquí, allá y existen y que pues no los veo, pero y no sé dónde están, pero existen. No, es que tenemos el criterio súper claro. ¿Vieron? Sabemos que no existen, pero creemos en ellos. Porque esta no existencia, justamente gracias al criterio, hace que podamos también interpretar a esta fuerza con una imagen como nosotros la queremos concebir y ser conscientes de que la estamos concibiendo de la forma en la que nosotros creemos, más no porque te hayan dicho que es de una manera y pues crees ciegamente en ello. Muchas veces encontramos este sensacionalismo mágico en ciertas frases, como por ejemplo, me hicieron brujería. Y claro, uno agarra y dice, ok, dime por qué crees tú que te han hecho brujería. Y la persona alega con ciertos temas sus razones y uno que ya está dentro de la magia o que tiene también cierto grado de experiencia podría decirle a esta persona, hey, mira, estos no son síntomas de brujería. Pero la persona insiste y dice, no, pero mira, me pasa esto, que me pasa lo otro, que en todo me va mal, que se me voltea la vida. Y tú reinsistes, ya, pero esto no tiene nada que ver con que te hicieran brujería. Y la persona insiste tanto y tanto y tanto, porque ¿qué pasa? Quiere escuchar, sí mamita, te hicieron brujería y ahora estás jodida. Y es que quieren escucharlo, quieren por lo menos corroborar o autocorroborar que tienen un trabajo mágico encima o que cualquier cosa que ocurre alrededor tiene un significado mágico. Y todo esto porque existe finalmente un vacío en realidad dentro de, digámoslo así, las leyes físicas
que apoyan la magia y que sí, hay ciertas cosas que todavía la ciencia no ha podido demostrar con respecto al desarrollo de la magia, pero es allí justamente en estos espacios donde se le agrega toda esta cuota de fantasía, donde se le agrega toda esta cuota delirante de lo que es la magia o de cómo opera o cómo funciona. Pero para entender esto, precisamente, y no caer en el sensacionalismo mágico, hace falta disciplina. Y seguramente me dirán, Sebas, pero fíjate que yo he agarrado todos estos libros y estos otros libros y leo todos los días y de pronto encuentro que no sé nada, que me confundo más. Entonces a partir de allí es donde uno puede dar clara cuenta del primer síntoma. No estás siguiendo un sistema o una tradición o un camino organizado, sino que estás bebiendo de todos lados que podrían estar diferenciados por culturas, por cuestiones de fe, por época en la que fue escrita. Incluso podrías estar cometiendo el error de estar leyendo autores que no tienen una validez relevante como para darte temas específicos y que hablan desde su experiencia, y eso podría confundirte aún más. Por tanto, la disciplina no es precisamente, mira, que yo me levanto a esta hora y que a esta hora leo el libro y que a esta hora me pongo a hacer la práctica y luego me pongo a cocinar. La disciplina no va por ahí. La disciplina va en la forma en la que tú te desarrollas dentro de ese camino escogido. Porque hemos visto, hay demasiados caminos, demasiados libros, demasiadas culturas. ¿Y cuál sería entonces la forma correcta de empezar a encaminarnos por uno en particular? Precisamente eligiendo el que a ti te hace más sentido, o mejor dicho, sobre el cual tú quieres trabajar. Digamos que vives en un país rico en cultura y rico en cuestiones mágicas y te interesa aprender magia a través de la magia del territorio o la magia de la cultura del lugar donde vives. Súper válido. Entonces acógete a ese sistema, porque muy probablemente dentro de tu país las culturas que hayan desarrollado la magia puedan ser también variadas y también son distintas en distintos momentos de la historia de esta cultura. Entonces tendrías que adaptarte a un sistema específico de estas culturas y llevarlo de manera organizada, de manera responsable, de manera ordenada, seguirlo. Para ponerlo en perspectiva, sería como hablar de carreras universitarias. Por un lado, podrías tú desear estudiar arquitectura y cuando ingresas en la universidad a estudiar arquitectura te darás cuenta de que todos los cursos que llevas desde el primer ciclo hasta el último irán cada vez siendo más específicos en la carrera. Es decir, los cursos están enfocados en la carrera. No por estudiar arquitectura vas a empezar a ver cosas de medicina. Pero supongamos que de pronto, a la mitad de la carrera, tú dices, mira, creo que arquitectura no es lo que yo quería, me interesa más medicina. Lo que vas a hacer entonces es terminar la carrera de arquitectura, es decir, cortarlo allí y dar el salto a la carrera de medicina. ¿Eso está mal? No, para nada. No está mal cambiar, no está mal darte cuenta de que de repente un sendero no era el que tú querías y de pronto eliges otro que de repente se acomoda mejor. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente también tiene experiencia en distintas fuentes o distintas artes de la magia. Pues volviendo al tema de las carreras, esto ocurre de esta manera. Tú podrías desarrollar la carrera de arquitectura y concluir la carrera y de pronto querer empezar a estudiar medicina. Y para hacer esto tendrías que, por supuesto, ya dejar a un lado todo lo que ya viste de arquitectura, todo lo que ya hiciste, los proyectos, todo tu conocimiento de arquitectura, reservarlo. ¿Por qué? Porque ahora tu foco y tu mente deberían estar en la nueva carrera que has elegido, que sería medicina. Y seguramente me dirán, Sebas, pero entonces tendría que olvidar todo y descartarlo. Pues no, porque fíjate, tú ya has estudiado arquitectura, ¿verdad? Pues entonces en esta carrera de arquitectura toda la experiencia la tienes tú. Ahora que estás estudiando medicina no tienes nada que hacer con la arquitectura, pero de pronto mientras estudias medicina viene alguien y te pide un proyecto de arquitectura y tú con tu baggage o con tu experiencia lo puedes hacer. Sebas, entonces si estudio tarot no puedo estudiar herbología y si estudio herbología no puedo estudiar antropología o historia de la tradición que sigo. No, tranquilo, no se trata de eso. Claro que sí, de hecho es toda una suerte de cursos que conforman esa carrera, si lo queremos ver de esa manera, pero obviamente en función o para beneficio o bajo el entendimiento de esa carrera, de ese sendero, de esa cultura. No es lo mismo trabajar con elementales en la cultura nórdica que trabajar con elementales de la cultura andina. Si bien son fuerzas, digamos, naturales y que cada cultura ha tenido para su desarrollo, pues cada quien ha tenido una forma de interpretar y relacionarse con estas. Para algunos serán seres bondadosos, para otros serán seres malignos, para otros serán pues una suerte de fuerza con la que puedes trabajar y notarás la diferencia. Es decir, tú puedes trabajar con una deidad que es un símil de la deidad de otra persona, pero cada quien en su cultura, bajo el sistema de cada quien. Y esto te ayudará a entender la adivinación o la herbología
o digamos cualquier otro tipo de fuente de magia en función a esa cultura, a ese sistema. Lo cual no quiere decir que sea único, sino que después cuando tú cambies a otro sistema podrás encontrar ciertas similitudes y te quedarás quizás, pues por ejemplo, con algo que de repente en esta nueva tradición no hay, ¿no? Por ejemplo, yo dentro de la Pectigüita tengo también la libertad de poder seguir leyendo cartas, a pesar de que la Pectigüita desarrolla todo el tema de la adivinación, pues utiliza otras fuentes. Sin embargo, no quiere decir que yo me vaya a quedar únicamente con estas fuentes. Dentro de mi práctica también me va bien con la lectura de tarot en la baraja francesa y por esa misma razón no lo voy a descartar. Lo que no forma parte, por supuesto, de la Pectigüita, pero sí de mi práctica personal. Pero para el desarrollo dentro de la Pecti, lo que hago es justamente seguir aprendiendo dentro de sus sistemas, hasta que los tenga pues bastante bien desarrollados y los utilice también como una alternativa extra a mis sistemas de adivinación. Lo mismo en la magia. Podrías tú estar siguiendo de repente un sistema dentro de la Wicca y luego mañana más tarde agarras y terminas siguiendo un sistema totalmente distinto como el druidismo o algo así. Y no quiere decir que porque sean otros caminos tú tengas que olvidarte de esto aprendido acá, sino al contrario. Cada paso que das y cada camino nuevo que tomas es un complemento en tu desarrollo personal, en tu desarrollo incluso dentro de la magia o dentro de un sistema particular. Lo que podría decantar que al final tú podrías escoger lo mejor de cada cosa y llevarlo y ya, pero ya habrás tenido en primer lugar un sistema organizado sobre el cual te has desarrollado. Pero aquí el gran error está justamente en que todo el mundo quiere de todos lados. Por ejemplo, agarras y dices, mira, yo quiero hacer magia con velas. Y buscas información sobre magia con velas y te casas con una de las ideas, pero no tienes ni idea de dónde vienen estos códigos sobre los cuales tú puedes hacer interpretación de la vela o de la llama, y ni siquiera sabes de dónde ha salido ese tipo de información, pero simplemente te casas porque dijiste, mira, que encontré esto en un foro y que dice que si la vela se mueve así, pues así es, y así te quedas, y de repente no te hace lógica, pero bueno, tú dices, en fin, así es y ya está. No, la idea justamente es que agarres la fuente de un sistema particular para este tipo de lectura de velas. Y de pronto agarras y dices, ok, ya aprendí a leer velas, ahora quiero aprender tarot y voy a buscar pues aquí en esta fuente, en este foro, cómo se lee el tarot. Y luego te darás cuenta de que no hay una sola forma de interpretación de las cartas porque al principio no has desarrollado cómo es el tema de tu vínculo con los códigos de las cartas o cómo es tu interpretación del subconsciente, porque no has trabajado todavía el subconsciente ni lo que representan las imágenes, ni nada por el estilo para ti, ni cómo empatizar. Entonces te das cuenta de que vas agarrando de cualquier otra cosa y vas haciendo un todo que a la vez termina siendo nada. O bueno, ya algo, pero muy escueto. De pronto estás leyendo el libro de Raymond Buckland y mañana más tarde estás queriendo leerte o cualquier otro libro para complementar esta información cuando esta ni siquiera la has desarrollado ni la has entendido del todo. Por eso es muy importante acogerte a un sistema. Y seguro me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el sensacionalismo mágico del que estamos hablando? Pues tiene que ver mucho, porque te das cuenta justamente de que al beber de todo terminas agarrando nada o casi nada, y terminas más por confundirte o pensar que este tema es excluyente de este otro y este otro no tiene nada que ver con este, y es que te empiezas a confundir. Entonces en esa confusión existe un universo donde hay gente que al no tener un sistema desarrollado, pues cree lo que sea y cree lo que le dicen y cree porque no ha desarrollado un sistema que le ayude a desarrollar el criterio sobre el funcionamiento de la magia. De ahí justamente es que podemos encontrar un montón de gente. Oye, mira, el otro día voló un pajarito rojo por encima de mi casa y se fue. ¿Qué debe significar? Y te preguntas eso en lugar de utilizar el criterio y decir, ha volado un pajarito rojo por encima del techo de mi casa. Mira, está volando por ahí porque es su comportamiento natural animal. Pero si es que dentro del sistema o tu tradición o la cultura sobre la cual estás llevando tu sistema mágico o religio mágico dice que hay un significado para este tipo de cosas, pues lo puedes adoptar para tu día a día, para tu forma de interpretar el vuelo de ese pajarito, sin perder el criterio de que lo normal, lo natural es que el pajarito vuele por ahí. Pero claro, le puedes cruzar tu grado de cuestión de fe o de cultura para darle un significado adicional para ti. O encontramos como otros temas relacionados a mi casa se llenó de moscas.
esto tiene que tener un significado mágico. ¿Qué significa que mi casa se haya llenado de moscas? Significa que de repente no has sacado a la basura, un animal ha muerto cerca, o muy probablemente pues es una temporada del año en la que las moscas pues proliferan por tu localidad y ya está. Y entre otras frases que también alegan justamente a esta búsqueda desesperada de un significado mágico antes de poder desarrollar el lado lógico. Y justamente esto tiene sus raíces en no haber seguido o estudiado un sistema organizado, porque el sistema organizado, ¿qué es lo que te hace? Te hace entender tu camino, tu proceso mágico, tu sendero mágico, tu camino espiritual, en conexión con tu vida mundana. Y lamentablemente mucha gente cuando empieza a estudiar magia, lo que suele ocurrir es que desliga su camino mágico, su camino religio mágico, o por último su camino espiritual, de su vida mundana, y las hacen como si fueran dos mundos separados, creando en este mundo mágico una suerte de ideas y mundillo donde uno dice, mira, aquí pertenezco y aquí me voy a quedar. Y te terminas convirtiendo en una suerte de eterno ermitaño y no relacionas tu aprendizaje con tu vida mundana. No pueden estar desligados, porque precisamente el camino mágico está para ser utilizado y aprendido en tu día a día, en tu vida mundana. Pero en esta parafernalia y en este mundillo creado prácticamente por separar el aspecto mágico del aspecto mundano, es que también encontramos problemas, no solamente en los simpatizantes, sino también en los practicantes. Practicantes que se han casado con de todo un poco y han hecho su propia esfera de idea y la toman como única y válida. Lo que hace que justamente en ciertos foros y grupos encontremos frases como las velas no se ponen en el suelo porque atraen a los bajos astrales. O también encontramos el famoso usa cerillo y no mechero porque el mechero corta la energía. O encontramos el peor de todos, soy bruja porque nací bruja y eso me da autoridad de hablar. ¿Se dan cuenta? Porque no se ha desarrollado un criterio en el cual logras encontrar este equilibrio entre tu manifestación, tu magia, tu poder, con tu vida mundana, con lo que eres, porque la magia es capacidad de seres humanos, la magia es capacidad que tenemos para poder manifestar lo deseado y encontraremos un método para hacerlo, pero precisamente este es el kit del asunto, encontrar un método. Una vez que encuentras ese camino y ese método, luego podrás cambiar a otros, pero desarróllalo primero. Aprende sobre ese camino en particular. Lleva tu práctica de manera ordenada. Y sobre todo, consulta bien las fuentes de las que vas a beber, porque ese es otro gran problema. Dentro del sensacionalismo mágico están justamente sensacionalistas que depositan mensajes en fuentes como foros, libros o TikTok, hasta canales de YouTube y demás fuentes en las que puedes tú llevar un mensaje para aclarar dudas. No, lamentablemente en muchos casos es para generar este sensacionalismo y ganar seguidores o ganar fama o ganar algo. Y justamente a partir de eso es que la gente, sobre todo algunos practicantes, utilizan las palabras o utilizan los mensajes que los simpatizantes quieren escuchar, es decir, desarrollan el sensacionalismo, como estas figuras que aparecen en la televisión, en los programas de magazine o farándula, diciendo prácticamente lo que la gente quiere escuchar. Y así se hacen famosos y más gente los contrata y tal. Porque en el mundo de la magia también hay oferta y demanda. Y mucha gente dentro del sensacionalismo mágico obtiene pues lo que quiere, o bien de simpatizantes desesperados por algún tipo de información, o de practicantes que te dicen lo que tú quieres escuchar. ¿Y cómo te das cuenta entonces de que estás cometiendo sensacionalismo mágico? Pues justamente cuando no añades la cuota de criterio que debes tener dentro de tu práctica mágica. La cuota de responsabilidad, la cuota física, la cuota lógica, la cuota que no separa lo mundano de lo mágico, sino que los encuentra como una suerte de convergencia para el avance precisamente del practicante en un sistema organizado, en un sistema que lo nutre y en un sistema que lo ayuda no a estar ciego, sino a desarrollar un nuevo criterio sobre su forma de vivir y de relacionarse con el entorno y por supuesto de relacionarse con las fuerzas con las que trabaja. Ahora, es importante entender este punto porque en base al sistema que tú sigas dentro de la magia o en sí la religiomagia o una cuestión de fe en particular, tú desarrollarás tu vida, tu camino, tus convicciones, tu forma de vivir y desarrollarte con el mundo, con lo mundano, con el entorno, con la gente y tener una expectativa
de lo que vas a hacer en este plano material, en tu vida, de una manera personal, de una manera conectada con esa fuerza con la que tú estás trabajando, o con esa fuerza con la que tú crees, o con ese sistema al que estás siguiendo, con las convicciones que ese sistema te da, pero te las da a ti y al grupo de personas que incluso comparten este mismo sistema. Pero al final termina siendo una cuestión meramente personal, donde la unión de otras personas que de repente juegan el mismo rol que tú, pues pueden encaminar también una suerte de cono de poder o alguna suerte de cosas también en conjunto o colectivas que se manifiestan con mayor fuerza, porque todos beben de la misma fuente, todos beben de la misma fuerza y todos pues justamente trabajan en función a ese mismo arquetipo. Pero no por ello van por ahí y por allá pues tratando de que tú también creas de la misma manera, porque si eso fuera así, pues lo que estaríamos haciendo es que estas primeras personas no estarían teniendo el criterio exacto de cómo trabajan ellos de manera personal con su fuerza, y las otras personas no estarían relacionando, digamos, su creencia con algo más criterioso, es decir, estarían creyendo ciegamente en lo que les dicen porque como a ellos les funciona, pues a mí también me debe funcionar, ¿no? O simplemente porque te dijeron que es así y es así. Y es ahí donde tienen que ingresar el criterio. El criterio no es precisamente decirte, hey, la magia no existe, los dioses no existen. No, no se trata de eso. Se trata justamente de entender cómo funciona esta conexión con estas fuerzas o esta conexión con la magia, cómo funciona de manera física, de manera lógica y no tan de manera, digamos, fantasiosa las cosas que tienen que ver con la magia, cómo manifestar de alguna u otra manera aquello que deseamos, con qué fuerzas nos vamos a apoyar para ello, qué criterios tenemos para esto y justamente a partir de ahí nos blindamos de cosas que de repente están de más. Y de paso te ayuda a identificar estafadores. Por eso es súper importante determinar, investigar y sobre todo organizarse. Traten de encontrar ese camino que ustedes quieren seguir y síganlo. Acójanse a ello, acójanse a este camino que han elegido. Por algo lo han elegido. Dejen que se desarrolle ese camino con ustedes y cuando quieran abrir espectro o cambiar de camino, pues siéntanse en la libertad de hacerlo, dejando gracias a un lado y empezando un nuevo camino donde de repente encontrarás más información distinta al camino anterior, pero esto no invalida lo anterior. Lo anterior, pues, quedará en ti, pero ya empezaste un nuevo camino y seguirás por ese camino. El practicante y las fuentes de las que bebe el practicante son finalmente personales. Las cuestiones de fe, es verdad, son personales, pero por lo mismo que son personales, deben ser llevadas de una manera organizada, porque lo más probable es que si quieres desarrollar este camino y no lo haces de una manera organizada, puedas perderte y dejarlo todo en prácticamente nada. Espero que el video les haya gustado. Este ha sido un video que he querido hacer básicamente como una suerte de opinión, pero también una suerte de llamado de atención y una suerte también de alerta a poder estar nosotros con los ojos bien abiertos ante cualquier información que se nos presenta en las redes, en los libros, en donde sea que la busquemos. No todo aquel que practica magia lo ha hecho de manera organizada, responsable y sobre todo consciente, pues muchos de los que vemos públicamente siguen cometiendo sensacionalismo mágico. Mucho ojito. Muy feliz partida, bendiciones en amor y luz.